Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy tenemos una noticia que va a revolucionar el mundo del entretenimiento, algo que ha estado generando muchísima expectación y honestamente un poco de misterio. Vamos a desgranar todos los detalles sobre el asterisco cambio drástico en Kan-Yaman para Sandokan, y lo más importante, les traeremos asterisco la explicación de Kan sobre estas transformaciones. Si eres fan de Kan-Yaman, de la historia de Sandokan o simplemente te encanta estar al día con las noticias más jugosas del espectáculo, este vídeo es para ti. Así que antes de empezar, si aún no lo has hecho, te invito a que le des a ese botón de suscribir y actives la campanita para no perderte ninguna de nuestras exclusivas. Empecemos. Como saben, el nombre de Kan-Yaman resuena con fuerza en el panorama internacional. Este carismático actor turco ha conquistado corazones con su talento y su presencia magnética, dejando una huella imborrable en producciones que han traspasado fronteras. Ahora se prepara para asumir uno de los roles más icónicos de la literatura de aventuras, Sandokan. Pero esto no es solo una nueva producción, es un proyecto que promete ser un reinicio, una reinvención total del mito, y eso, amigos míos, implica cambios. Y cuando hablamos de cambios profundos, físicos y, sobre todo, de una preparación que va más allá de lo que podríamos imaginar, una inmersión total en el personaje que roza lo obsesivo pero en el mejor de los sentidos. Durante semanas han circulado imágenes, rumores y especulaciones sobre la figura de Kan-Yaman, y la verdad es que el cambio es impactante. Si lo comparamos con su físico anterior, el actor ha experimentado una transformación brutal, una metamorfosis digna de admiración. Estamos hablando de una musculatura mucho más definida, un volumen muscular que denota un entrenamiento intensivo y, en general, una presencia más imponente. Para interpretar a Sandokan, el tigre de Malasia, un pirata legendario conocido por su fuerza, su astucia y su ferocidad, se requiere una imagen que imponga respeto, que intimide a los enemigos y que transmita esa aura de guerrero indomable, curtido por 1000 batallas en alta mar y en exóticas tierras. Y Kan-Yaman parece estar dispuesto a entregar eso y mucho más, a encarnar al mítico Sandokan de una manera que nunca antes habíamos visto. Pero, ¿qué hay detrás de este cambio tan radical? No se trata simplemente de ir al gimnasio y levantar pesas de forma indiscriminada. La preparación para un papel de esta magnitud es un compromiso total, una dedicación que va más allá de lo superficial. Hablamos de dietas estrictas y rigurosas, rutinas de entrenamiento personalizadas y diseñadas milimétricamente, y lo más importante, una dedicación mental y física absoluta, un sacrificio que pocos estarían dispuestos a hacer. Se ha rumoreado sobre un equipo de profesionales de élite que están guiando a Kan en este proceso, nutriólogos que diseñan planes alimenticios específicos, entrenadores personales que esculpen cada músculo, fisioterapeutas que cuidan de su cuerpo para evitar lesiones, todos trabajando en conjunto para esculpir el cuerpo perfecto para Sandokan, el cuerpo de un auténtico capitán pirata. Y aquí es donde entra la parte más interesante y esperada, la explicación de Kan. En entrevistas recientes, que han sido analizadas con lupa por sus seguidores y la prensa, el propio actor ha querido aclarar los motivos, la intensidad y la filosofía detrás de su preparación. Kan-Yaman no se ha guardado nada, y ha compartido detalles íntimos que nos dan una visión mucho más profunda de lo que significa para él este papel, un rol que, según él mismo, lo ha perseguido desde su infancia. Él mismo ha confesado abiertamente que Sandokan es un sueño largamente anhelado, un personaje que admira profundamente desde niño, una figura literaria que representa la aventura, la libertad y la rebeldía, y que la oportunidad de darle vida en la pantalla es algo que se toma con la máxima seriedad y responsabilidad. Según sus propias palabras, la transformación física no es solo una cuestión estética, sino una necesidad imperiosa para reflejar la esencia del personaje. Sandokan es un guerrero nato, un líder carismático, un estratega audaz y, sobre todo, alguien que ha vivido una vida de batallas incesantes y aventuras trepidantes. Para Kan, es crucial que su físico transmita esa experiencia acumulada, esa dureza forjada en el fragor del combate, esa capacidad de supervivencia innata que le ha permitido superar innumerables peligros. Él ha hablado de una dieta muy controlada, obsesivamente controlada, rica en proteínas de alta calidad para la construcción muscular y baja en carbohidratos para mantener una definición extrema, combinada con entrenamientos de alta intensidad que no solo se centran en la fuerza bruta, sino también en la resistencia aeróbica y anaeróbica, y una agilidad felina que le permita moverse con la destreza de un felín. Además, Kan ha revelado que esta preparación va mucho más allá del físico, se trata también de una inmersión total en la mente del personaje.
La preparación para Sandokan implica un estudio profundo y exhaustivo del personaje, de su contexto histórico, de las motivaciones que lo impulsan, de su código de honor, de sus dilemas morales. Estamos ante un papel que requiere no solo fuerza física, sino también un carisma arrollador, una inteligencia aguda y una cierta dosis de rebeldía indomable, una chispa que lo diferencie del resto. Can Yaman ha mencionado que ha estado trabajando intensamente en su lenguaje corporal, en su forma de hablar, en la entonación de su voz, en cada gesto y cada detalle para poder encarnar a este legendario pirata de una manera auténtica, creíble y, sobre todo, memorable. Una de las cosas que más ha sorprendido y admirado a sus seguidores es la disciplina férrea que ha demostrado en este proceso. Can ha compartido anécdotas sobre cómo ha tenido que renunciar a muchas cosas que antes disfrutaba plenamente, a sus comidas favoritas, a salidas sociales espontáneas que le permitían relajarse, a horas de descanso que eran vitales para su recuperación, todo en aras de alcanzar el físico y la mentalidad necesarios para Sandokan. Esto nos habla de un actor que se entrega por completo a sus proyectos, que entiende la enorme responsabilidad que implica interpretar a un personaje tan emblemático y tan querido por generaciones de lectores, y que está dispuesto a ir más allá de lo esperado, a desafiar sus propios límites para ofrecer una actuación que marque un antes y un después en la historia de las adaptaciones de Sandokan. También es importante mencionar que este reinicio de Sandokan no solo se enfoca en la figura imponente del protagonista. Se rumorea con fuerza que la producción busca modernizar la historia, adaptarla a los tiempos actuales y a las sensibilidades del público contemporáneo, pero sin perder la esencia de la aventura épica, el romance apasionado y el espíritu indomable que caracterizaron a las novelas originales de Emilio Salgari. Esto significa que podemos esperar un Sandokan fresco, vibrante, con nuevas tramas que mantengan la intriga, quizás nuevos personajes que aporten frescura y una estética visual impactante que transporte al espectador a lugares exóticos y peligrosos. Y en el centro de todo este ambicioso proyecto, tenemos a un Can Yaman que se ha metamorfoseado, que se ha transformado radicalmente para ser el perfecto, el carismático y el temible tigre de Malasia. Las imágenes que han salido a la luz, cuidadosamente filtradas o compartidas por el propio actor, son, como decíamos, un testimonio elocuente de su dedicación y esfuerzo. Se le ve con una definición muscular impresionante, con un cuerpo escultural que pocos actores podrían lograr, un físico que grita potencia y determinación. Y lo más inspirador de todo es que él mismo ha validado esta transformación, explicando con pasión el porqué de cada sacrificio, de cada gota de sudor derramada. No es solo para la cámara, no es solo para impresionar al público, es para la credibilidad del personaje, para hacer justicia a la leyenda de Sandokan, para insuflarle vida de una manera que resuene con la fuerza y el carisma del original. Piensen en la presión inherente a un proyecto de esta envergadura. No es solo interpretar a un personaje, es interpretar a este personaje, uno que ha sido amado y admirado por generaciones de lectores y espectadores de todo el mundo. La expectativa es altísima, casi abrumadora. Y para cumplir e incluso superar esas expectativas, Can Yaman ha optado por una estrategia que pocos considerarían, una transformación física radical, un cambio que lo saca completamente de su zona de confort y lo lleva a un nuevo nivel de compromiso actoral. En definitiva, el cambio drástico y asombroso en Can Yaman para Sandokan es una manifestación contundente de su profesionalismo, de su pasión desbordante por el oficio actoral y de su profundo respeto por el legado de este personaje literario icónico. La explicación de Can, detallada y sincera, nos revela que detrás de esa fachada imponente y musculada hay un actor dedicado, disciplinado hasta la médula y con una visión clara y ambiciosa de lo que quiere lograr. Él no solo quiere actuar como Sandokan, quiere ser Sandokan, quiere habitar su piel, respirar su aire y luchar sus batallas con la misma fiereza y determinación. Así que, para resumir, hemos analizado a fondo el impresionante cambio físico de Can Yaman para su papel como Sandokan, un cambio que va mucho más allá de lo puramente estético y que refleja una preparación mental y física exhaustiva, casi monástica. Hemos tenido el privilegio de escuchar cómo el propio Can Yaman ha explicado la importancia fundamental de esta transformación para encarnar de manera auténtica al legendario pirata, destacando su inquebrantable disciplina, su dieta rigurosa y sus rutinas de entrenamiento extenuantes. Hemos vislumbrado la ambición y la magnitud de este proyecto por reinventar un clásico inmortal, con un Can Yaman listo para liderar esta nueva era de Sandokan y conquistar los corazones de una nueva generación de espectadores. Muchísimas gracias por acompañarnos hasta el final de este vídeo. Esperamos que les haya parecido tan fascinante, tan revelador y tan inspirador como a nosotros.
Nos encantaría saber su opinión sincera y sus impresiones sobre este cambio radical de Can Yaman. ¿Les convence esta nueva imagen para Sandokan? ¿Qué expectativas tienen de esta producción que promete ser épica? Déjenos sus comentarios aquí abajo, que los leemos todos con gran interés y nos encanta interactuar con ustedes, nuestra comunidad. Y si les ha gustado este contenido, si lo han encontrado valioso e interesante, no se olviden de darle un buen me gusta, de compartir este vídeo con todos sus amigos, familiares y conocidos que sean fans de Can Yaman, de Sandokan o simplemente amantes de las noticias del espectáculo. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para no perderse ninguna de nuestras próximas novedades, exclusivas y análisis en profundidad. Nos vemos en el próximo vídeo con más sorpresas y más noticias del mundo del entretenimiento. Hasta pronto.